Bueno, muchachos, cordial saludo para todos. Este video está hecho para apoyar a aquellos campistas que de pronto, por X o Y razón, han tenido dificultades de conexión y puedan ponerse el día hacia el día de hoy, 16 de noviembre, en las lecciones que ya tenemos en la misión número 2. Entonces vamos a hacer un recuento para que se pongan para que se enganchen nuevamente y se motiven a terminar este proceso formativo. Nosotros empezamos a revisar la misión 2, donde empezamos a identificar las herramientas y software de análisis de datos, donde hicimos una introducción sobre lo que eran las herramientas de análisis como Python y R, y empezamos a revisar nuevamente lo que significaba poder utilizar herramientas como Google Colab, como Jupyter, herramientas como RStudio, Visual Studio Code, en donde lo que tratamos de identificar fue cómo configurar de forma correcta esas aplicaciones para que ustedes lo pudieran ejecutar tanto código Python como código R, que es el enfoque que tenemos de este bootcamp. Entonces luego pasamos acá a lo que es el modelado de datos. Hicimos unos procesos de simulación, implementamos unos modelos de regresión, ¿sí? De tal forma de que podamos nosotros entender cómo es el proceso de construir un modelo de predicción utilizando la regresión lineal y la regresión polinómica. Y hicimos unos ejercicios. Entonces el objetivo es que lo pongamos al día y voy a darles un repaso rápido para que en el chat se les ha colocado los ejercicios. Hemos colocado material de estudio, PDFs, de todo el proceso. Entonces, tenemos todo para poder ponernos al día. Entonces, necesitamos tener actitud para que lo podamos hacer. Entonces, de ese orden de ideas, rápidamente yo les decía a los compañeros que ya cuando hablamos de modelos de predicción, pues ya comenzamos a hablar de lo que es el Machine Learning. Porque la máquina pues ya va a comenzar a tomar decisiones en base a algoritmos matemáticos. Y específicamente algoritmos que están diseñados bajo el lenguaje Python y el lenguaje R, que es lo que estamos utilizando en este proceso. Pero dentro del proceso teórico, yo le decía a los compañeros, mire, cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje automático, existen dos enfoques clásicos, que es hablar de los aprendizajes supervisados y los no supervisados. Y que cada uno de estos enfoques tienen sus respectivos algoritmos que nos permiten a través de matemática, a través de estadística, poder nosotros implementarlos en casos de estudio, en análisis de datos. Y dentro del proceso les decía que los lenguajes, los algoritmos supervisados, hay dos fuertes que son el tema de regresión, los temas de clasificación. Y que por la parte de los no supervisados estaban algoritmos de agrupamiento y algoritmos de asociación. ¿Y qué diferenciaba uno con el otro? Que porque a través nosotros de los algoritmos supervisados, a nosotros nos entregan una data con números o categorías, donde tenemos esa data para poder hacer ese proceso de supervisión. ¿Cómo así de números? Sí, por ejemplo, si a ustedes les dicen, tenemos unos datos y vamos a predecir la producción, tenemos unos datos de producción de una empresa y necesitamos hacer un proceso de predecir al 2030, si seguimos con la tendencia de producción, ¿cuál sería la producción que iríamos a tener a esa fecha? Entonces yo le estoy entregando al sistema unos datos de años y datos de producción. Y voy a buscar una variable dependiente en el tiempo, ¿sí? Entonces, que va a depender de otras variables, de una variable independiente, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos generar un algoritmo que nos va a predecir un valor en el tiempo. Y con temas de categorías es cuando usted, por ejemplo, le dicen, mire, yo tengo unos atributos de unas personas que han sido buena paga en un crédito y los atributos de las personas que no han pagado un crédito. Entonces, la categoría es pagó o no pagó. Entonces, de esa manera yo puedo hacer un algoritmo para hacer un proceso de predicción.
En los algoritmos no supervisados, cuando nosotros no tenemos clasificación como tal, no tenemos los datos etiquetados, sino que tenemos que empezar a utilizar algoritmos para hacer agrupaciones, asociaciones, ¿sí? Que nos permitan a nosotros poder identificar un patrón que puede estar ocurriendo dentro de un negocio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos datos, yo podría buscar un agrupamiento, una asociación dentro de un supermercado donde yo puedo llegar a tener todas las ventas durante un año y buscar la correlación que puede existir entre productos y los clientes que me están comprando. Entonces yo puedo identificar que una mujer lo que más compra son productos de la canasta familiar, son productos orientados a belleza, etcétera. Todo eso lo podemos nosotros hacer. O sea, no me están dando los datos etiquetados, sino que me toca ponerme a mí como analista en ese proceso. Entonces aquí tenemos dentro del proceso de los supervisados la regresión y la clasificación. Entonces en el ejercicio que estamos haciendo vamos a utilizar la regresión lineal y la regresión polinomial. Esos son los ejercicios y hasta ahí vamos y es lo que hemos analizado el día de hoy, sábado 16 de noviembre. Entonces, de esa manera, entonces voy a explicarles acá cómo es ese proceso para empezar a modelar los datos con Python, ¿sí? Entonces, cuando vamos a empezar a modelar los datos con Python, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar específicamente de la regresión, nos vamos a encontrar con tres grandes líneas que funcionan en el proceso de la regresión. ¿Qué es la regresión lineal? La regresión logística y la regresión polinómica. Entonces vamos a revisar con un ejercicio cómo se puede implementar en Python y en R una regresión lineal. Entonces para eso hacemos lo siguiente. Nos vamos a ubicar acá en Google Colab. Aquí la tenemos. Y tenemos un ejercicio en R. Y acá tenemos un ejercicio en Python. Porque el objetivo es que ustedes, dentro del proceso formativo del bootcamp, puedan comparar e identificar en un momento dado qué lenguaje para ustedes es el mejor o cuál es el lenguaje que para ustedes se les facilita mucho más, mejor el aprendizaje. Entonces, un momento acá, voy a colocar aquí, este es el polinomio. Un momento. Listo. Entonces aquí tenemos, si nosotros nos dicen lo siguiente, necesitamos utilizar un polinomio que nos permita a nosotros poder identificar, en este caso nos dan lo siguiente, nos dan una data que nos va a representar los años en los que una empresa ha trabajado y ha producido un producto durante ese año y las cantidades que se ha producido durante cada año. Entonces, en este proceso nos deben entregar a nosotros esta data o nosotros la tenemos que extraer, esta data, donde nos va a decir lo siguiente, que en 1920 se hizo un proceso de producción en litros de una bebida X, digamos cerveza o whisky. En 1930 se hizo esta producción y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Utilizar el algoritmo de polinomios para poder predecir en el año 2000, para este ejercicio en el año 2000, cuál va a ser el valor, ¿sí?, de producción que voy a tener en base a este análisis que tengo acá, de acuerdo a la correlación que existe entre año y el total de producción de ese líquido. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a hacer el proceso? Cargamos nuestra data, ¿listo? Una vez tenemos nuestra data, hacemos un proceso donde el algoritmo de polinomios nos dice que tenemos que pasarle tres valores. Entonces, el valor a través de la función polyfit
nosotros tenemos que hacer el proceso de entrenamiento de ese modelo pasándole los datos de X y la variable Y, donde X nos va a representar la cantidad, los años de producción que ha tenido la empresa. Y Y nos va a representar la cantidad de litros. Entonces aquí ocurre algo, que la función polinomial nos dice a nosotros que tenemos que generar dos coeficientes o tres coeficientes o cuatro coeficientes en base a ¿qué? Al grado del polinomio. Entonces, cuando nosotros estudiamos las matemáticas, nosotros podemos identificar lo siguiente. Es importante que desde el punto de vista matemático se comprenda lo que ocurre cuando estamos trabajando con polinomios. Entonces, aquí la importancia de esta gráfica que tenemos acá, donde tenemos que lo dice que la gráfica de un polinomio, la ecuación de un polinomio va a depender del grado. Entre más número de grado, entonces más operaciones debe hacer la computadora, donde debe tener pues, un mayor número de coeficientes. Los coeficientes van a depender de n grados. Entonces aquí tenemos lo siguiente. En el ejercicio que les mencionaba, nuestra data que está estipulada por X y Y, donde vamos a pasar los datos que representan los años y Y que va a representar la producción, la total de producción por cada año. Aquí, en la función polyfit, le pasamos esos datos, X y Y. Y aquí tenemos una corrección que es una función que nos va a permitir hacer un proceso de calcular los coeficientes en base al grado que estemos utilizando. Entonces aquí nosotros le vamos a decir a la computadora, cíclicamente, vamos a crear un for que nos va a permitir generar unos grados de 0 a 30. O que esto es Python. Recordarles que cuando estamos trabajando en Python yo debo mantener la sangría. Al mantener la sangría, entonces él se va a ejecutar todo lo que esté en el nivel de la sangría. Entonces él sigue un for cíclico en todo este proceso que vemos acá. Entonces de esta manera estamos graficando, estamos obteniendo, los coeficientes que nos van a permitir a nosotros, de acuerdo al grado, hacer el cálculo de la probabilidad de esa producción en ese año, basados en la función polinomial, que es la que tenemos acá, donde si yo identifico acá, me dice lo siguiente, Y, que es la variable dependiente, ¿sí? Que en este caso es la cantidad a producir, X la variable independiente. Perdón, aquí vamos a tener Y y X, donde de acuerdo a lo que tenemos acá en el ejemplo, perdón, aquí me salté, tenemos acá en el ejemplo, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con el grado 1, iría a tener un coeficiente que me va a permitir poder implementar la fórmula polinomial para hallar la variable dependiente, que en este caso acá sería para poder obtener X. Listo. Entonces aquí, ¿cómo funciona el algoritmo? Aquí le pasamos el polinomio
al polinomio le pasamos el grado, él captura el coeficiente, aquí lo estamos imprimiendo para verlo, y hace el proceso de predicción y nos hace una gráfica. Esta gráfica lo que nos está diciendo a nosotros es la predicción que vamos a tener cuando el grado sea 0. Entonces aquí identificamos una gráfica que va a comenzar a aparecer en base a los valores que va a empezar a predecir nuestro algoritmo. Entonces cíclicamente lo que estamos haciendo acá es para mirar qué grado del polinomio es el que más se va a adaptar a nuestro ejercicio. Entonces de esta manera, ¿sí?, nosotros vamos capturando el grado y vamos haciendo la respectiva predicción, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros al final vamos a obtener una data y vamos a calcular el error basados en el grado. Y ese error, que es el MCE, nos va a permitir a nosotros poder identificar cuál es el grado del polinomio más adecuado que vamos a utilizar nosotros en nuestro ejercicio. De esa manera, nosotros identificamos y vamos a generar un análisis sobre el comportamiento que tiene dentro del algoritmo los errores y cómo podemos nosotros utilizar una función que nos permita corregir ese error. Aquí yo le decía a los compañeros que lo estamos haciendo, por decirlo así, de forma mecánica, o sea, cómo funciona el cálculo del error, del MCE. Pero ya cuando empecemos a hacerlo, ya que tenemos claro cómo lo hacemos, entonces, por ejemplo, en este otro ejercicio que les voy a mostrar, ese cálculo del error lo hacemos mucho más rápido a través de funciones de Python y que de una u otra manera lo hacemos de una manera mucho más eficiente. Perdón acá que no se me perdió. Acá. Cuando yo, por ejemplo, acá ya necesito calcular ese error, se me perdió. Voy a parar el video hasta acá mientras le busco acá el error para que no se me haga muy largo. ¿Listo?